Bueno, en la sesión de hoy vamos a trabajar este primer tema que tiene que ver con las doctrinas económicas, lo que podríamos perfectamente asimilar a las antecedentes, a la historia del surgimiento de la economía. Yo voy a estar hablando, pero que no sea un monólogo, muchachos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, perfectamente me pueden interrumpir para que hagamos para que tengamos una mayor interacción con eso. Es probable que algunos de ustedes ya conozcan estos temas, unos en mayor profundidad que otros, pero ese es el tema con el cual debemos iniciar este curso de economía y cualquier curso de economía, porque nos permite contextualizarnos en la historia del surgimiento de la economía y tener una aproximación con diferentes escuelas de pensamiento económico. Entonces empecemos con este curso, con esta primera presentación sobre doctrinas económicas. La economía, muchachos, lo primero que debo decir es, si fuéramos a dar una definición de economía, tendríamos que decir que estudia las necesidades ilimitadas versus recursos escasos. Eso es economía. Estudiar las necesidades ilimitadas versus recursos escasos. Todos los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas, ¿sí? Pero tenemos una restricción en la vida real y es que los recursos son limitados. De hecho, y en ese orden de ideas, es que las empresas cada año hacen presupuesto, o cada semestre, o cada trimestre, o cada mes. Las empresas hacen presupuesto. Incluso hay jefes de presupuesto y le hacen un seguimiento al presupuesto, porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, cada que estudiamos economía estamos hablando de eso, necesidades ilimitadas versus recursos escasos. Y lo que hacemos en la vida real es tratar de optimizar el manejo de esos recursos para generar rentabilidad en cualquier nivel en la empresa, ¿sí? Y en cualquier nivel en la vida personal de cada uno de nosotros. Luego de esa definición de economía, recuerden, necesidades ilimitadas versus recursos escasos, tenemos que decir que siempre ha existido la economía, siempre ha existido la economía. Lo que pasa es que se empieza a formalizar, digamos, a partir del siglo XVI, XVII, en particular en el siglo XVIII. Pero siempre existía la economía, porque el trueque es economía. En algunos libros de historia económica, de economía política, nos han hablado del trueque. Nuestros antepasados hacían trueque, intercambiaban unos productos por otros. Y eso es economía. Pero aquí empezamos a hablar de algunas escuelas de pensamiento económico, porque son otras tantas, pero acá están tal vez las más representativas. Empezamos con los fisiócratas, cuyo representante era el señor François Quesnay, por allá en el año 1758. De manera más o menos paralela estaban los mercantilistas, luego la escuela clásica, los socialistas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cada uno de ellos y a puntualizar un poco más. Entonces empecemos con los fisiócratas. Estos señores fisiócratas, bienvenida Manuela, estos señores fisiócratas eran franceses. Esta es una escuela de pensamiento económico de origen francés. Reitero, el señor que aparece en la imagen es el señor François Quesnay, es tal vez el principal representante de los fisiócratas, de los franceses fisiócratas. Y lo importante de esta escuela es que ellos consideraban, los fisiócratas, que la riqueza de toda economía se encontraba en las actividades primarias. Básicamente, la riqueza de cualquier economía se derivaba de la madre naturaleza, ¿sí? Como dice ahí el slide, dependía de actividades como la agricultura, la ganadería y la minería. La manufactura y la industria y los servicios los consideraban actividades poco productivas o estériles. Ahora, muchachos, es importante acá aclarar, o mejor, la palabra no es aclarar, ubicarnos en el contexto de la época en la cual estaban los fisiócratas. Estamos hablando de una escuela por allá en los años 1600, 1700. En ese entonces no teníamos la revolución industrial, no teníamos la máquina, no teníamos la tecnología, no teníamos los servicios, etcétera, etcétera. No teníamos los aviones, de tal manera que era un mundo muy diferente al actual y ellos pensaban y se ubicaban en su contexto. La riqueza de una economía para los fisiócratas estaba en la madre naturaleza. Ahora, voy a traer eso al contexto
actual. Para algunos analistas económicos y para algunos economistas colombianos, en algunas ocasiones manifiestan que todavía nuestra economía no es fisiócrata, no estoy afirmando eso, pero sí tiene muchos componentes de la fisiocracia, es decir, nuestra riqueza todavía se soporta mucho en la naturaleza. Voy a dar algunos ejemplos más precisos. De 100 pesos que Colombia exporta al resto del mundo, de 100 pesos que exportamos, aproximadamente 80, 82, 85 pesos son derivados de minerales y productos agrícolas. Es decir, ojo, entre 80 y 82, 85, más o menos. Es o carbón, o petróleo, o ferroníquel, o oro, esmeraldas, ¿sí? Y además de esos minerales, bueno, ya mencioné petróleo, el crudo, y además de esos minerales está el café, las flores, el banano, ¿sí? Bueno, entre otros. ¿Qué queda entonces de productos manufactureros o incluso agroindustriales? ¿Sí? Queda el 15%, el 17%. Y parte de esa industria que nosotros exportamos es industria liviana, de tal manera que de pronto sí se están aproximados o tienen razón aquellos que manifiestan que nuestra economía todavía es muy fisiócrata, porque dependemos mucho de la madre naturaleza. Entonces, ahí quiero también contextualizar otro tema, que lo voy digamos que es transversal, y más adelante lo vamos a volver a revisar, y es el tema de los tratados de libre comercio. Colombia desde los años 1969 estamos firmando tratados de libre comercio. Por allá en Economía Internacional lo revisamos en más detalle. Esos TLC, que los llamamos corrientemente, pero hay diferentes modalidades de tratados comerciales, se siguieron profundizando en el gobierno de Pastrana y Uribe, pero se profundizaron mucho más en el gobierno actual, en el gobierno de Santos. Pero ahí es donde quiero contextualizar. No, de nada nos sirve tener muchos tratados de libre comercio, podríamos tener 20, 30, 40, hoy tenemos alrededor de 16, reitero, luego los volvemos a revisar en detalle. De nada nos sirve tener muchos TLC si la economía colombiana sigue siendo una economía muy primaria. Exportamos café, crudo, carbón, banano, flores, y aunque eso es muy bueno para la economía, pero además deberíamos dar el salto y exportar otros productos cada vez más. Industria, pero ojalá industria pesada, es decir, que Colombia empezara en algún momento a producir industria pesada, ¿sí? Pero todavía estamos lejos de esa situación. Entonces, eso es más o menos pues, el contexto de lo que es la escuela fisiócrata. ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien, están ahí muchachos. Sí, sí, claro, profe. Vamos entonces con otra escuela. Esta escuela es la mercantilista. Ahí está el representante, uno de los representantes del mercantilismo. Recuerden que esta escuela también es como paralela a los fisiócratas. Los mercantilistas, para traerlo al contexto de hoy, son los comerciantes. Sí, los comerciantes. Recordemos que tal vez el representante más importante de los comerciantes en Colombia es FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, cuyo presidente de FENALCO es el doctor Botero, Guillermo Botero, si mal no estoy con el nombre, sé que es Botero el apellido, Guillermo Botero. Ok, entonces, mercantilistas de alguna manera son los comerciantes de hoy. Estos señores mercantilistas, también estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, consideraban que el objetivo fundamental de la actividad humana es la obtención de cosas materiales. Eran absolutamente materialistas, pero consideraban además que la riqueza estaba en acumular metales preciosos, es decir, principalmente oro y plata. Ellos consideraban que la riqueza estaba en acumular metales preciosos, principalmente oro y plata. Eso pensaban los mercantilistas. Y para poder acumular esa riqueza, impulsaban las exportaciones y condenaban las importaciones. Pero curiosamente, ya que les gustaba la riqueza, condenaban la usura. Lo que hoy llamamos tasa de usura. Recordemos que la tasa de usura, para quienes no están tan familiarizados con este tema, es la tasa máxima autorizada a cobrar en el sistema financiero colombiano por los dineros que prestan, ¿sí? En este momento la tasa de usura, estoy haciendo memoria, está en el 32,5, más o menos, ¿sí? Por ahí, efectivo anual. Entonces, los mercantilistas consideran, no les gustaba la usura, ¿sí? De alguna manera contradictorio porque lo que les gustaba era acumular riqueza. Entonces, estos señores
reitero, consideraban que la riqueza de un país estaba en acumular metales preciosos, oro y plata, ¿sí? Y para eso fomentaban las exportaciones, no las importaciones. ¿Por qué no les gustaban las importaciones? Porque, y tiene mucha lógica, porque cada que importaban algo, un producto, pues les tocaba pagarlo y el pago era con oro y plata, con metales preciosos. Y ellos consideraban que eso era riqueza, de tal manera que estaban saliendo de su propia riqueza. Eh, con los mercantilistas también se empieza a hablar, muchachos, del papel moneda y de las casas de custodia, lo que conocemos hoy como el papel, como el dinero, como los billetes. Ya desde los mercantilistas empezábamos a hablar de papel moneda, porque los mercantilistas recorrían grandes distancias, por mencionar un ejemplo, iban de la península ibérica, ¿sí? Hasta Estambul, por ejemplo, es decir, hasta Turquía, pasaban hasta Asia, ¿sí? Recuerden que Turquía es el país que une dos continentes entre Europa y Asia. Entonces, recorrían largos territorios, varios países, y en algunos de esos recorridos, pues a través de sus negocios y su distribución de mercancías y sus transacciones, guardaban el oro y la plata en unos sitios que se empezaron a crear que se llamaban casas de custodia y les entregaban un certificado donde constaba que ellos pues tenían ahí un papel, un dinero, una especie de ahorro. Ahí empiezan a surgir lo que conocemos como los bancos. Desde allá empiezan a surgir los bancos, pero no se llamaban bancos, se llamaban casas de custodia. Entonces, esto, reitero, tiene mucho que ver con la realidad, porque desde allá de los mercantilistas ya empezábamos a impulsar el comercio internacional. A ver, muchachos, en el problema que estamos resolviendo en este objeto, la pregunta problema que ahí está, y espero pues que la hayan leído o que la lean ahora o esta misma semana, estamos diciendo cuál es el sistema económico que más tienen los países, el que más le conviene a un país. Cierro ahí la pregunta del problema. Ya los mercantilistas impulsaban el comercio internacional, impulsaban exportaciones e importaciones. Entonces ahí podemos empezar a hablar de sistemas económicos, que es la pregunta problema, y es, un sistema que impulsa el comercio internacional es un sistema de una economía abierta, es un sistema que le gusta tener vínculo comercial con otros países, es un sistema que impulsa el intercambio comercial, es un sistema que es muy probable que apruebe y proteja la propiedad privada, que apruebe y proteja la inversión extranjera en otros países, etcétera. Diferente a un sistema proteccionista, que es todo lo contrario al libre comercio, que entre otras, permítame el comentario, es lo que empezó a proponer el presidente Donald Trump, ahora que llegó al poder en Estados Unidos, y era de alguna manera proteger y cerrar un poco la economía de Estados Unidos. Entonces, cada sistema económico, cada modelo económico tiene sus características. Dos ejemplos más. Colombia hoy es una economía abierta al mundo, eso es fácil de identificar porque tenemos inversiones extranjeras en el país, como por ejemplo Hewlett Packard, o por ejemplo Sofasa, o por ejemplo Falabella, o por ejemplo AB InBev, que es lo que antes era Sun Miller, mm, Latam, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso hace una economía abierta. Pero además es una economía que protege la inversión extranjera directa, porque respeta esa inversión en el país y la protege. Además, Colombia tiene tratados de libre comercio. Además, Colombia impulsa ese comercio internacional, firma acuerdos de inversión, etcétera. Eso es una economía abierta, muy enfocada a un modelo internacional, ¿sí? Que puede ser un modelo de corte neoliberal, un modelo de corte post-keynesiano, es decir, economías abiertas con vínculo internacional. Eso es una economía de mercado. Pero tenemos otro ejemplo, ejemplo 2, es el caso de Venezuela, o Cuba, o Corea del Norte, donde no se respeta tanto la propiedad privada, donde no se respeta la inversión extranjera que llega a estos países, donde no se impulsa el comercio internacional, donde no se impulsan los acuerdos comerciales. Es otro modelo económico, ¿sí? Cada país está en libertad de escoger su modelo económico y cada modelo económico está asociado a una escuela o a una escuela de pensamiento económico. Me hago entender. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo voy a defender el modelo económico de economía abierta,
creo que hay resultados que permiten defenderlo, otros defienden el modelo de economía cerrada, el modelo proteccionista, yo creo que no ha sido exitoso, ¿sí? Pero mi papel acá es generar criterio en ustedes. Usted ya decide cuál modelo escoge, está en plena libertad, ¿sí? Ah, pero ahí hay dos ejemplos, ¿listo? Muy bien. Vamos a continuar con otra escuela, y es la escuela clásica. Esta escuela clásica, me regreso hasta acá, miren, la escuela clásica es la de Adam Smith. Esta escuela clásica, cuyo precursor más importante es el señor Adam Smith. Acá hay un elemento bien importante que quiero resaltar y es, el señor Adam Smith es considerado el padre de la economía clásica, o incluso en general, el padre de la economía. Este señor Adam Smith era un psicólogo, era un filósofo, fue un economista, un matemático, bueno, realmente muchas formaciones, tuvo participación política, etcétera, y escribió una obra que se tituló y lo inmortalizó La riqueza de las naciones. Eh, esta obra, Adam Smith la publicó en el año 1776, en pleno siglo XVIII. Digamos que en esa época estábamos en revolución industrial. Entonces, ahí es donde damos inicio a la economía de manera oficial. Sí, es de alguna manera como el surgimiento de la economía, como ciencia, a partir del señor Adam Smith y a partir de su obra La riqueza de las naciones. A ver, quiero precisar, antes sí existía la economía, ¿sí? Pero es a partir de este señor que se va organizando mucho más la economía y por eso lo consideramos como el padre de la economía clásica. Adam Smith decía varias cosas que las voy a señalar de acuerdo a lo que dice el slide y otras cosas que tengo pues en la cabeza. Por ejemplo, el segundo párrafo dice, el principio que da orden al sistema económico es el interés individual y la libertad que cada individuo tiene de elegir lo que sea más conveniente para él. A ver, el principio fundamental de la economía clásica, que es lo que hoy también da origen al modelo capitalista o al modelo neoliberal, que es uno de los modelos que imperan en la mayoría de economías del mundo, son las libertades individuales. Es decir, ustedes y yo somos libres, de tal manera que tenemos libertad de comprar lo que queramos, ¿sí? Lo que ustedes deseen comprar, siempre y cuando tengan dinero. Es decir, por eso daba la definición de economía al inicio. Si usted termina esta videoconferencia que estamos haciendo y se quiere ir a comprar una casa, lo puede hacer. O bueno, mañana, o un vehículo, lo que quiera. ¿Qué necesita? Pues dinero, pero usted lo puede hacer mañana, ¿sí? Necesita dinero. Entonces, es un recurso que puede escasear, pero eso no va en contra de las libertades. Usted puede comprar lo que quiera, puede elegir lo que quiera, tiene libertad de expresión, tiene libertad de movimiento, tiene libertad de asociación. Por eso es que en Colombia hay paros, hay protestas, hay sindicatos, tiene libertad de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el principio fundamental que da origen a una economía de mercado son las libertades individuales. Y dentro de esas libertades individuales usted tiene derecho a tener propiedad privada. Entonces, ese modelo económico clásico, reitero, que es el precursor o sienta las bases para el modelo económico capitalista que hoy tenemos, se soporta en la propiedad privada. ¿Qué es un empresario hoy? Es el dueño de unos millones de pesos, que es el capital, es el dueño de una bodega, es el dueño de unos terrenos, es el dueño de una maquinaria y es el dueño de un secreto profesional, ¿sí? Digamos del know-how. Eso es un empresario y con eso ese empresario montó una empresa que se llama Postobón y consiguió dinero, prestigio, reconocimiento, pero también hace una obra social que es generar miles de empleos y de pagar impuestos y de dar patrocinios. Eso es un empresario. O es un empresario el señor que con ese secreto profesional con un capital, una bodega y unos empleados que contrata y les paga un salario, creó una torta, un ponqué que se llama Bimbo, ¿sí? Y hoy es una multinacional muy importante en el mundo. Entonces, el principio de la economía clásica, que es el antecedente para la economía capitalista y neoliberal, que es la economía actual, es el señor Adam Smith. Y quiero reiterar en esto, el postulado más importante son las libertades individuales y cuando usted es libre puede tener propiedad privada. Ahora, ¿por qué es tan cuestionado este modelo? Porque genera desigualdad, porque hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy pocos. Entonces es ahí donde aparecen otros modelos, como el modelo comunista, el modelo socialista, donde quiere que todo lo ideal, que todo lo que hay en la sociedad sea de todos.
¿sí? Este señor Adam Smith desarrolló un principio que lo llamó la mano invisible. Adam Smith decía algo que se los comparto a ustedes y quisiera que me dieran su opinión. Él decía que todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza. ¿Qué creen ustedes de esa afirmación? Todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza, decía el señor Adam Smith. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, Manuela, ¿estás por ahí? Ah, Manuela ya fue. Ah, sí, no, ahí está. Ahí Manuela. está. Manuela. Hola, hola. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿quién quiere Eh, opinar? pues de una u otra manera sí, es verdad. Lastimosamente podría decirse que todos buscamos nuestro beneficio o somos egoístas con los demás a nivel, por ejemplo, familiar, también a nivel de los seres, de las personas que amamos. Entonces siempre vamos a defender como eso, siempre buscamos ese bienestar de nosotros mismos y muchas veces nos ponemos a nosotros por encima de los demás. Aunque yo creo que eso también depende de cada uno. Se desarrolla como más en unos y menos en otros. Entonces ya eso Listo, me imagino que ya son otro tipo de temas ya, pero sí, todos somos así un poco. listo, Manuela, estamos de acuerdo. ¿Y qué piensan los demás? Paula, Oscar. Pues, profe, yo también pienso lo mismo, o sea, eso es pues como de cada quien. Nosotros somos egoístas con algunas cosas, como con otras no. O sea, el hecho de compartir con la familia, de hacer un favor, eso quiere decir pues que uno tampoco es que sea egoísta del todo. Más sin embargo, pues pongo un ejemplo, si tú tienes una casa y te van a decir, ven, dame la mitad, tú no vas a ir a darle la mitad así como si nada, porque obviamente esa casa te valió plata, te valió esfuerzo, te valió trabajo, pero eso es como dependiente de cada persona, como lo dice Manuela, muchas personas pueden ser egoístas en unas cosas, otras no, pues ya como es el ser de cada uno, pero en cuanto a la economía, la verdad yo diría que la mayoría todos son así, o sea, no es compartir un almuerzo, en compartir con alguien si de pronto está con una necesidad, pero de igual manera, como el ejemplo que les pongo, si tú tienes una casa y te va a decir, ven, me regalas la mitad de tu casa, tú no vas a ir a darle la mitad de la casa sabiendo que eso te valió, ¿no? Compartimos cosas baratas, ¿cierto? Listo. Ok, listo. Adam Smith decía eso, sí, que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y él decía, mire, a partir de ese criterio, él desarrolla un concepto que es la mano invisible, y él dice lo siguiente: todos los seres humanos, actuando de manera egoísta, nos movemos como guiados por una especie de mano invisible. Y esa mano invisible nos lleva a obtener un beneficio personal, un logro personal, pero también a través de ese logro personal encontramos un beneficio social, un beneficio para la sociedad. Si yo les pregunto en este momento, por ejemplo, con toda confianza, ¿quién inventó el teléfono? ¿Recuerdan? Eso nos lo enseñaron siempre en el colegio. A ver, pues la profesora de sociales. Bueno, el bombillo fue la bombilla, más fácil. El teléfono, dice la historia, lo inventó Alexander Graham Bell, ¿sí? ¿Por qué recordamos a ese señor? Porque nos lo han enseñado en el colegio, todo el tiempo nos lo dijeron, pero además porque es un señor que se inmortalizó y le generó un gran beneficio a la sociedad, el teléfono. De ahí vino la comunicación, de ahí, digamos que el teléfono es el precursor de los celulares y han cambiado la vida, absolutamente. Entonces, este señor, a partir de ese descubrimiento egoísta, se inmortaliza, seguramente tuvo reconocimiento económico, etcétera, pero también termina beneficiando a la sociedad. Eso dice Adam Smith, es el concepto de la mano invisible. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad económica? Si fuéramos a llevar eso a un empresario es exactamente lo mismo. Es un señor muy egoísta, porque tiene varios millones de pesos o miles de millones de pesos, tiene reconocimiento, tiene poder, pero a través de esa actividad egoísta termina beneficiando a la sociedad. Genera miles de empleos, genera productos y servicios, genera impuestos para una economía. Eso es un empresario. Entonces, el concepto económico de hoy, y por eso me detengo acá en esta escuela, está basada en las libertades individuales, libertades de tener propiedad privada, libertades de elegir, libertades de pensamiento, etcétera. Eso es un empresario. Y esos postulados, muchachos, de la economía clásica de Adam Smith, que ya mencionó dos o tres más, son el soporte de la economía actual, del modelo capitalista actual, del modelo neoliberal actual. A ver, muchachos, ¿por qué es importante esto? Primero,
porque ustedes se están formando como empresarios. Segundo, para sostener una conversación en este sentido. Y tercero, porque esa es la realidad de la economía en la actualidad, ¿sí? Por eso es importante mencionar esto. Otros postulados de la economía clásica. Primero, este señor decía que todas las decisiones de la economía las regula el mercado, es decir, la oferta y la demanda. Todas las decisiones de la economía las regula el mercado, es decir, la oferta y la demanda regula todas las decisiones de la economía. Segundo, el concepto de mano invisible, que lo acabo de mencionar. Tercero, Adam Smith hablaba que las sociedades eran ricas o tenían riqueza por dos elementos. Primero, por el trabajo y segundo, por el trabajo especializado. Porque el trabajo especializado genera riqueza. El trabajo especializado genera riqueza. ¿Cómo así? Un ejemplo. ¿Cuánto puede cobrar un pediatra por una consulta? No sé, ¿cuánto puede cobrar? Más o menos. Bueno, yo tengo una hija, me tocó pagar. Digamos que puede cobrar un pediatra más o menos bueno, bueno, todos son muy buenos, entre 120 y 180 mil pesos. Y van a atender un pacientico, un niño, una niña, 20 minutos, media hora, ¿sí? De tal manera que ese pediatra, ¿cuánto dinero puede reunirse en un día atendiendo, digamos, que trabajen 5 horas, 4 horas? Se puede reunir perfectamente 600, 700 mil pesos, 1 millón de pesos. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros comparamos el valor hora de un pediatra, que para usted ser pediatra primero tiene que ser médico, ¿sí? Y luego de ser médico tiene que especializarse en pediatría. O sea, es una mano de obra especializada. Ese pediatra que en una hora se puede conseguir 300, 400, 500 mil pesos, si lo comparamos con el valor hora de un obrero, que pueden ser 5, 7 mil pesos, ahí vemos la brecha tan grande que hay entre la mano de obra especializada y la no especializada. Entonces, Adam Smith decía precisamente eso. ¿Qué genera la riqueza de un país? El trabajo y que sea el trabajo especializado. Porque Colombia exporta básicamente café, oro, digamos banano, flores, porque sí es un trabajo especializado, pero es un trabajo que no es tan especializado, por ejemplo, como el que genera producir un carro, un avión, lanzar un satélite, un chip tecnológico, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es como la gran diferencia entre una mano de obra y otra. Muy bien, avancemos entonces con otra escuela. Ese es el tema de la escuela clásica. ¿Por qué me detuve ahí? Vuelvo a reiterar, porque el tema es que la economía actual se soporta en todos los postulados económicos de este señor, de Adam Smith. Otra escuela es la economía neoclásica. Ahí no me voy a detener, simplemente mencionar que tal vez el precursor más importante es el señor Alfred Marshall y que la economía neoclásica es todo el origen de la microeconomía. Recordemos que la microeconomía estudia la economía de magnitudes individuales, estudia la empresa, estudia el consumidor, estudia el precio, los costos de una empresa de manera individual. Entonces, con esta economía neoclásica empezamos ya como a meternos en todo ese cuento del análisis microeconómico. Acá hay otra escuela, ¿sí? Y aparece este señor que también es muy conocido en la historia y es el señor Karl Marx o el señor Carlos Marx en castellano. Este señor es el padre del socialismo. El socialismo, voy a leer lo que nos trae el slide, dice, en este sistema existen 3 agentes, los consumidores, que somos ustedes y yo, los productores, que son las empresas, aunque algunos de ustedes seguramente son empresarios, y el Estado. Esos son los 3 agentes económicos más importantes. Hay un cuarto agente económico, que es el resto del mundo, ¿sí? Los agentes económicos son los consumidores, los productores, que son las empresas, el Estado y el resto del mundo. Entonces, ¿qué dice el socialismo? Que existen 3 agentes económicos, los que acabo de mencionar, consumidores, productores y Estado, pero que todas las decisiones de la economía, o básicamente las 3 preguntas de la economía que son, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién? Todas las decisiones económicas las toma el Estado. ¿Sí? Ese es el socialismo. Y que la burocracia que administra el Estado es el que decide qué hacer con la producción, cómo distribuir la producción, ¿sí? Y que el uso y los recursos del Estado son de todos. Eso es lo que dice el socialismo. Que todo lo que hay en un Estado es de todos. Y las decisiones las toma el Estado. Y el Estado es el que administra lo que hay. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? A ver, antes de dar la diferencia.
Recuerden, por ejemplo, vuelvo a reiterar, yo simplemente genero criterio en ustedes. Ustedes escogen cuál es el mejor criterio. ¿Cuál es la diferencia entre, o mejor, antes de dar la diferencia, había dicho, un ejemplo de economías socialistas es, en su época, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS ya no existe. La URSS empezó en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando el señor Vladimir Ilich Lenin sacó del poder a la familia zarista que estaba en el poder en Rusia, y a partir de ahí empezó la URSS. Y la URSS termina entre el año 1989 y 1991 con dos fenómenos interesantes. Uno, la desaparición del muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y dos, bueno, dos elementos, no, tres elementos. La caída del muro de Berlín, dos, la perestroika de Mikhail Gorbachev, y tres, digamos que con esos dos elementos anteriores se da entonces, digamos que la desaparición sistémica y paulatina del socialismo. En Rusia, dentro de ese esquema socialista, quedaron varios reductos en nuestra realidad. Por ejemplo, Cuba fue muy apoyado por la URSS en ese entonces, pero Cuba era comunista. Corea del Norte también es comunista y también fue apoyado en su momento por la URSS. Y hoy, en la actualidad, tenemos sistemas socialistas modernos, porque así se llamó, como el que implementó el señor Hugo Rafael Chávez Frías el 6 de diciembre de 1998, que llegó al poder, instauró en Venezuela el socialismo moderno del siglo XXI. ¿Sí? Ese socialismo, reitero, desde el 6 de noviembre de 1998, es el socialismo que tenemos hoy. Hoy con muchas más dificultades que lo que pretendían hacer, y Venezuela está en ese socialismo. No es comunista, pero en mi criterio está dando pasos agigantados para llegar allá. Entonces son algunos ejemplos del socialismo. En algunos sistemas han mostrado socialismos democráticos que han funcionado bastante bien, en otros no han funcionado. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? La diferencia es que el comunismo, por lo general, tiene un dictador, es decir, un presidente líder todopoderoso, que es el que toma todas las decisiones. Y digamos que la mayoría de factores de producción son casi que del dictador, ¿sí? Mientras que en el socialismo son administrados por el Estado, son del Estado, hay más libertades en el socialismo que en el comunismo. El comunismo es mucho más radical en ese aspecto. Entonces observen que esta escuela de pensamiento socialista y comunista, que sería el paso más avanzado al socialismo, digamos que no se tienen las mismas libertades que se tienen en la escuela de economía clásica, que ya lo mencioné, que es la escuela precursora del capitalismo actual y del modelo neoliberal. Acá, digamos, no hay tantas libertades, no existe la propiedad privada como sí existe en el modelo neoliberal y en la escuela clásica, no existen las libertades individuales, en cuanto a qué producir, cómo producir, porque recuerde que eso lo decide el Estado. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una y otras escuelas. Ahí es donde yo les digo, usted decide con su criterio, yo simplemente les doy elementos, cuál es la mejor. Una ha generado grandes riquezas, pero también grandes desigualdades, como la escuela clásica, y reitero que es la base del modelo capitalista neoliberal. La otra ha generado mucha igualdad, pero no tanta riqueza, como por ejemplo el socialismo, donde en Cuba durante muchos años fue muy famoso por la medicina, muy famoso por el deporte, por la educación, pero había más equidad, ¿sí? Digamos que se distribuía más la riqueza. Son dos sistemas, usted decide cuál es el mejor. Muy bien. Hay otras escuelas, por acá voy a pasar, bueno, este es muy importante también. Todas son muy importantes, pero hay algunas de ellas que han marcado más en la historia que otras. Y les voy a dejar una consulta y una actividad, ¿sí? Yo lo llamo consulta, pero todo eso que yo les digo es pensando en su bienestar, en que ustedes obtengan más información. La consulta es cuando tengan tiempo, por ahí un sábado por la tarde, por la noche, un domingo por la mañana. Ya sábado felices no es bueno para ver, entonces uno que hace un sábado por la noche, ¿sí? Pueden estudiar economía, buscar información de economía. ¿Listo? Entonces, mire, el sábado por la noche puedo buscar eso. ¿Qué fue la Gran Depresión? Los que no hayan leído sobre el tema. ¿Qué fue la Gran Depresión?
Les doy una pista y ustedes buscan lo demás. La Gran Depresión ocurrió en el año 1929, ¿sí? Entonces, dicho eso, hablo de la escuela. Profe, Mm, en el año 1900, ¿qué? 1929, Paula. 1929, ¿qué fue la Gran Depresión? Sí, señora, que fue la Gran Depresión. Entonces, bueno, ah, tengo que dar un adelanto chiquitico, se consulta lo demás. La Gran Depresión fue la caída del capitalismo mundial, ¿sí? La historia es muy larga, pero muy, muy interesante. Con eso usted se contextualiza mucho más y imagínese usted por ahí hablando con amigos que usted le meta el tema, ¿te acordás de la Gran Depresión? Pues, va a quedar usted súper bien. Muy bien. Entonces, la Gran Depresión fue una crisis económica muy, muy tenaz, iniciada en Estados Unidos en el año 1929. La economía del mundo entra en crisis, principalmente Estados Unidos. Recuerde que en esa época estábamos en el periodo de las entreguerras. La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. Empezó exactamente el 25 de junio de 1914 y hubo un conato, una amenaza. Esa guerra se consolida un mes después, entre el 25 y 28 de julio de 1914, a partir del asesinato del archiduque heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Fernando Fernández, ¿sí? Era un sobrino del archiduque Francisco I. Ahí empezó la guerra, y esa guerra termina el 11 de noviembre de 1918. Entonces, en 1929 estábamos en el periodo de las entreguerras. La Segunda Guerra Mundial empieza entre 1939 y 1945. Exactamente se termina el 9 de agosto de 1945 con la segunda bomba atómica que lanza Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Y el armisticio se firma el 15 de agosto de 1945. Entonces, precisamente hoy estamos cumpliendo aniversario de semejante acontecimiento, ¿sí? Ok. En ese año 1929, cuando la economía estaba en crisis, la economía mundial, aparece este señor de la foto, John Maynard Keynes. Este fue un economista inglés que lo consideramos como el padre de la macroeconomía, el padre de la macroeconomía. Keynes fue el que sacó la economía de esa crisis en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Y Keynes lo que decía es, mire, el Estado, ojo lo que voy a decir acá, a diferencia de la economía clásica, que plantea que debe existir mucha propiedad privada, los individuos actúan libremente, este modelo, esta escuela keynesiana, no violaba los derechos individuales, ni las libertades individuales, pero sí decía que el Estado, digamos, debería impulsar la economía a través de la política monetaria y la política fiscal, ¿sí? El Estado debería impulsar la economía a través de la política monetaria y la política fiscal. Entonces, cuenta la historia que Keynes manifestaba que el Estado debería contratar el ejército de parados, es decir, en la mayoría de países del mundo el desempleo se le dice paro, en Colombia se le dice desempleo, ¿sí? Entonces Keynes decía, mire, el ejército de parados, es decir, el ejército de desempleados, deben ser contratados por el Estado, porque cuando usted genera empleo, el empleo genera ingresos, y con ese ingreso consume, y el consumo son ventas. Entonces esa era como la dinámica que planteaba Keynes, que haya empleo, porque el empleo genera ingresos, el ingreso genera consumo, y el consumo genera ventas, ¿sí? Eso era más o menos lo que planteaba Keynes. Y cuando las empresas venden, la empresa va bien. A todos nos contratan, a ustedes y a mí nos contratan en las empresas para dos cosas, nos contratan. Uno, para que haya, para ayudar a vender más, primero, nos contratan para ayudar a vender más, primero, y segundo, para ayudar a bajar costos. Si eso se cumple en las empresas, pues vamos bien. De tal manera que eso era lo que Keynes planteaba, que el Estado fuera un gran generador de empleo. Entonces, si llevamos eso a la economía actual, bueno, ustedes no lo recordarán por sus edades, pero lo pueden leer. Colombia hasta los años 90, en los 80, 70, 60, Colombia como Estado
tuvo muchas empresas. Voy a mencionar algunos ejemplos. En alguna época fue propietario de Telecom, fue propietario del Banco del Estado, fue propietario del Banco Central Hipotecario, fue propietario del Banco Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, los ferrocarriles nacionales, etcétera. Eran empresas del gobierno, porque estábamos dentro de ese modelo keynesiano, y es que el Estado debería ser un gran generador de empleo e impulsar el crecimiento económico, ¿sí? Mire lo que dice el punto 3, el Estado puede y debería intervenir en la economía para garantizar un crecimiento sostenido. No es que no exista la propiedad privada, ¿sí? Sino que no era suficiente con la propiedad privada. Mire lo que dice el punto 1, las libres fuerzas del mercado no garantizan un crecimiento estable de la economía, ¿sí? Entonces, además del mercado, porque Keynes no planteaba que el mercado desapareciera, el Estado debería intervenir más a partir de la política fiscal y la política monetaria. Simplemente para contextualizar, la política fiscal, que la vamos a revisar más adelante, es el gasto público, que el Estado cobra impuestos y a partir de esos impuestos, como por ejemplo la última reforma tributaria, gasta e invierte más en la economía, ¿sí? Muy bien, hay otras escuelas, por aquí voy a pasar un poco más rápido, como esta que aparece ahí, la primera, que es la escuela monetarista, donde el precursor más importante de la escuela monetarista es el señor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el año 1976, un economista brillante en mi criterio, murió hace 10 años, 11 años, hace muy poco. Este señor es todo el padre del modelo neoliberal, de la escuela monetarista, que sienta las bases también para el modelo neoliberal, pero que viene de allá del modelo clásico de Adam Smith. Este señor es uno de los economistas más prominentes de la escuela de Chicago, ¿sí? Digamos que fue muy representativo. Y entre las cosas importantes que decía la escuela monetarista está en que la economía hoy está muy soportada por el dinero, el circulante, el efectivo, el dinero que hay en la economía, ¿sí? Y por eso es que hoy tiene tanta importancia dos aspectos que luego los vamos a analizar. La tasa de interés y la inflación. Porque la tasa de interés, muchachos, es el resultado del dinero. También los quiero invitar a dos cosas más, otras dos actividades. Y las consultan, y me escribe un correo, o me escribe un mensaje diciéndome lo que opina sobre esa consulta, etcétera, ¿sí? Ahorita, si quieren, compartimos el número de celular y para que realicen preguntas, menos en el parcial de final, cuando sea necesario. Entonces la consulta es, búsquense todo lo que tenga que ver con el consenso de Washington, consenso de Washington. Muy bien. Entonces ya llevamos ahí dos consultas. La Gran Depresión de 1929 y dos, el consenso de Washington. Cada que uno lee sobre eso, muchachos, aprende cosas nuevas, leer y conocer información nueva es muy valioso, ¿sí? Es muy importante para la vida profesional. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, lo voy a invitar también a que a partir de este curso de economía empecemos a analizar todo como un mercado. Todo en economía se mueve como un mercado. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, el mercado de la telefonía celular en Colombia. Les pregunto y les doy la palabra. ¿Cuántas empresas de telefonía móvil tenemos en Colombia? Con toda confianza. Sí, los escucho. Pero usted dice que tenemos o que hay. Bueno, ok, me expresé mal. ¿Qué hay en Colombia? De telefonía, por ejemplo, sí. Bueno, empiezo yo. Tigo, ¿sí? Con Movistar, Ok, Con- Movistar. Virgin, Telmex. Ok, tenemos Tigo, Movistar, Claro, eh, no, ya. Telmex es cuál, claro, Es claro, sí. claro, ok. Sí. Bueno, hay unos operadores que utilizan la tecnología de esos que son los más grandes, como Virgin, ETV, ETV, bueno, UNE, Móvil Éxito, bueno, otras, pero son tal vez 9 o tal vez 8 o 9 operadores. Eso es un mercado, muchachos. La telefonía móvil es un mercado. Otro mercado, el mercado del dinero.
Le estaba hablando ahora de las tasas de interés. El mercado del dinero tiene un precio. El precio del dinero es la tasa de interés. Y la tasa de interés se mueve por oferta y demanda, ¿sí? Otro mercado, el mercado del dólar. Eso es un mercado. El precio del dólar en Colombia, la tasa de cambio, que luego hablaremos de eso, también es un mercado. La tasa de cambio se devalúa o se revalúa porque se mueve en el mercado. El mercado de las papas, el mercado del crudo, el mercado de los automóviles, todo es un mercado en economía. Y los mercados se mueven y se regulan por la oferta y la demanda, ¿sí? Que eso es uno de los postulados que decía el señor Adam Smith, ¿sí? Los mercados los regula la oferta y la demanda. Y el señor Keynes decía que no era suficiente con la oferta y la demanda. Entonces, todos esos postulados capitalistas también lo retoma el señor Milton Friedman para la escuela monetarista. Hay otras escuelas como la nueva macroeconomía moderna, la economía post-keynesiana, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto, lo que quiero es hacer una aproximación a algunas escuelas de pensamiento económico y dejar algunos elementos para entender un poco más, un poco mejor de cómo se mueve un sistema económico. Quiero dejar este mensaje final y pasamos a preguntas si las hay, y es, una economía depende del sistema económico que se mueva. Voy a ser más claro. El sistema económico en Colombia hoy es un sistema de mercado, con muchos elementos capitalistas, donde se respeta la propiedad privada, donde hay libertades. Ustedes y yo podemos salir donde queramos, ¿sí? Bueno, a casi todas partes. Podemos comprar lo que deseemos, podemos opinar, ¿sí? Eso es un sistema de economía de mercado, con muchos elementos de economía de mercado. Pero si somos más puntuales, Colombia hoy es una economía mixta, donde las decisiones las toma el mercado, porque tenemos empresarios como Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es decir, empresarios con propiedad privada, pero también el Estado toma decisiones. Esa economía mixta es Colombia, es Estados Unidos, es Perú, es Chile, es Alemania, Inglaterra, Francia, es decir, la mayoría de economías del mundo son economías mixtas. Es decir, soy más claro, que tienen mucha economía de mercado, muchísima, pero también el Estado interviene. ¿Cómo interviene el Estado? Regulando, sacando leyes, cobrando impuestos. Eso es una economía mixta. Reitero, son la mayoría de economías del mundo. Pero otro sistema económico es una economía de planificación central. Una economía de planificación central es porque tiene un sistema económico o socialista o comunista. Es el que más predomina ahí. Entonces, mire lo que les decía. Primero es la escuela de pensamiento económico. ¿Qué escuela tiene Colombia? Estados Unidos, una economía clásica, neoliberal, monetarista, ¿sí? Que da como resultado un sistema de economía de mercado, tiene mucho de mercado, pero el Estado también interviene, por eso es un sistema mixto. Vámonos para otra escuela, la escuela socialista, por ejemplo. La escuela socialista, donde la propiedad de todo es del Estado y es el Estado el que toma las decisiones. Esa es la escuela de pensamiento. ¿Qué resultado genera esa escuela de pensamiento? Un sistema de economía de planificación central. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Corea del Norte, donde todas las decisiones de la economía o las más importantes las toma el Estado. Entonces, cada escuela de pensamiento económico genera un sistema y ese sistema depende cómo funciona la economía, ¿sí? Me hago entender. En las economías comunistas y socialistas tenemos menos propiedad privada, en las economías capitalistas tenemos mucha propiedad privada, la socialista genera mayor igualdad, pero la capitalista genera mayor riqueza, pero también mayor desigualdad. Entonces ahí están los sistemas y las escuelas. Ya ustedes deciden cuál es la mejor. Si mi papel es darles elementos para que ustedes se formen su propio criterio, ¿sí? Yo tengo el mío, muy claro, pero usted ya decidirá cuál es el propio, ¿sí? Porque esto es un país libre y bienvenido a la diferencia siempre y cuando haya argumentos. Pero sí es muy importante, y cierro con esto, a la hora de elegir un mandatario, porque un mandatario puede llevar un país a un sistema u otro. Ejemplo, verbigracia, Venezuela. Venezuela era una economía capitalista hasta que llegó el presidente Chávez y la convirtió en una economía socialista, ¿sí? Eso puede pasar en cualquier país. En cualquier país. Puede pasar en Colombia, en Argentina intentaron hacerlo, en Ecuador también, en Bolivia también. Eso puede pasar en cualquier país. Por eso es muy importante el candidato presidencial que cada sociedad elija, porque cada candidato tiene una escuela de pensamiento económico y de acuerdo a eso va aplicando un sistema económico y de acuerdo a eso se comportan las economías. Y nosotros estamos en la parte más baja, en la economía.
¿sí? Que es la que recibe de alguna manera todas las consecuencias de lo que hacen los líderes políticos. Muy bien. Hasta aquí esta charla sobre escuelas de pensamiento económico, ¿sí? Sobre doctrinas económicas.